la tendencia mundial, la tendencia global es a la baja del matrimonio. La gente no se casa. Jóvenes y adultos no están optando por el matrimonio. Vamos a tratar de razonar qué está pasando, por qué está ocurriendo esto. Y para ello recordemos brevemente la identidad del matrimonio. Y siempre lo suelo hacer siguiendo la estrategia, el método del filósofo griego Aristóteles. Él decía que conocemos profundamente una realidad cuando identificamos sus cuatro causas. En un ejemplo de una estatua, la causa material es de lo que está hecho, la estatua, por ejemplo el mármol. La causa formal es la forma que especifica ese mármol, que permite distinguir esta estatua de otras, por ejemplo, la imagen de una mujer. La causa eficiente es el escultor, quien va tallando el mármol, y la causa final es el sentido para el cual el escultor talla el mármol para resaltar la belleza de una mujer. Hagamos lo mismo con el matrimonio. ¿Cuál sería la causa material del matrimonio? Un hombre y una mujer. En ningún momento de la historia y en ninguna cultura la causa material del matrimonio ha sido el afecto, sino, y no digo que el afecto no sea importante, es muy importante, pero lo que ponían en común en todo momento de la historia dos seres humanos era lo que tenían no de igual, sino lo que tenían de diverso. Y lo que tienen de diverso las personas humanas es el modo masculino de ser persona y el modo femenino de ser persona. Es decir, toda esa diversidad complementaria en lo anatómico, en lo fisiológico, en lo sensitivo, en lo afectivo, en lo racional, en lo social, que tiene un hombre y una mujer, esa es la materia prima de lo conyugable. Eso es lo que se pone en común. Por eso es que no puede haber un matrimonio entre personas del mismo sexo, porque no tienen causa material para entregar. ¿Cuál es la causa formal del matrimonio? Lo que permite distinguir el tipo de unión matrimonial de otros tipos de unión sexuada. El pacto, la alianza o el compromiso que realizan ese hombre y esa mujer de quererse en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Este compromiso es lo que genera la realidad jurídica del matrimonio, no la genera la ley. La ley regula la realidad jurídica que generan el novio y la novia a través del compromiso. Y es este compromiso lo que permite distinguir el matrimonio de las uniones de hecho, de irse a vivir juntos, de la unión meramente afectiva. ¿Cuál es la causa eficiente? Es decir, ¿quién casa? ¿Quién esposa? ¿Quién conyuga? No la autoridad. Para nosotros los católicos sabemos que el sacerdote es un testigo. Están los testigos comunes, el testigo cualificado, pero los ministros del matrimonio son los mismos novios. ¿Y cómo se casan? ¿Cómo pasa un hombre y una mujer de ser soltero a ser casado? ¿Qué provoca ese tránsito, ese cambio en la manera de ser persona? Pues un acto que se llama el consentimiento matrimonial. ¿Pero qué es el consentimiento matrimonial? Es un acto voluntario, libre, con una intención determinada. ¿Cuál? La de entregarse con la medida que pide el enamoramiento. Acordemos que dijimos que el matrimonio es la respuesta ecológica a lo que invita el enamoramiento o la naturaleza del enamoramiento. Y el enamoramiento invita a una unión total. ¿Por qué? Para hacer posible el solo contigo, el siempre contigo, es decir, totalidad esencial y totalidad existencial. Eso surge de la misma dinámica psicológica del enamoramiento. Por lo tanto, para casarse uno tiene que darse como varón y como mujer con la medida que pide el enamoramiento. Y esa medida es total. Por eso casa un acto de amor nuevo que no realizan quienes optan por otro tipo de unión, que es entregarse, darse totalmente. Finalmente, ¿cuál es el sentido del matrimonio? La causa final, pues el sentido de la complementariedad sexual. Dijimos que no hay nada absurdo. ¿Cuál es el sentido que Dios previó al hacernos hombres y mujeres? Pues complementarnos en toda esa riqueza de la diversidad. Y Juan Pablo II hace un estudio, una revelación antropológica que es una bomba atómica. Dice que si Dios nos creó a su imagen, y nos creó a su imagen hombre y mujer, pues en la naturaleza divina hay aspectos de masculinidad y de feminidad. Por eso nos creó hombres y mujeres. Y como Dios son tres personas que viven una relación de comunión amorosa, de encuentro, de enriquecimiento recíproco a través del amor, nos hizo hombres y mujeres para canalizar más fácilmente esa manera de ser en comunión amorosa a su imagen,
pero también que es un desafío en el sentido de asemejarnos cada vez más a esa comunión amorosa. Muy bien. Estas 4 causas que he descrito de la esencia del matrimonio están hoy cuestionadas. Están cuestionadas por parte de la opinión pública y parte de la opinión publicada, que no es lo mismo que la opinión pública, lo que muchas veces expresan los medios de comunicación, que no siempre coincide con lo que la gente piensa. La causa material que acabamos de describir, un hombre y una mujer, está cuestionada por el matrimonio igualitario. Igualitario y matrimonio entre comillas. La causa formal, es decir, el compromiso, está cuestionada por la unión libre. La causa eficiente, es decir, un acto de amor voluntario total, que repito es lo que casa, está cuestionada por una visión del amor reducido al sentimiento y el llamado derecho al divorcio, que se basa justamente en una creencia reducida del amor a que es solo sentimiento. El sentimiento es reacción a los sentidos, de los sentidos a estímulos. Luego no es algo que uno controla. Uno puede gobernar los sentimientos, pero la reacción provocada por el sentimiento no se controla. Si el amor es solo la reacción, no la acción, pues el amor no es gobernable y los partidarios del divorcio se basan en esta visión reducida del amor. ¿Cómo va uno a comprometerse toda la vida con alguien si el amor no dura? Pues cuando se va también el matrimonio. Y finalmente la causa final. También es cuestionada que el matrimonio tenga fines objetivos. Es cuestionada por una autonomía ética que construye subjetivamente los fines. ¿Cuáles serían los fines de una pareja? Pues lo que ellos quieran. Autonomía de la voluntad. Cuando el Papa Benedicto iba a visitar en su último viaje a Inglaterra, varios periodistas católicos fundaron lo que se conoce como Catholic Voices. Ellos vieron que no había un buen contexto para recibir a Benedicto XVI, que era muy cuestionado, que había una serie de temas que el catolicismo plantea que ni siquiera querían escuchar. Entonces elaboran una estrategia de comunicación, es decir, para poder llegar a personas que no piensan como nosotros, tremendamente inteligente, que es la que quiero compartir con ustedes. La estrategia consiste en identificar el valor que subyace a la posición contraria y crítica a la Iglesia. Por ejemplo, en la eutanasia, ¿cuál es el valor común o cuál es el valor que subyace a una posición de la eutanasia? El rechazo al sufrimiento humano. Pues ¿qué hace Catholic Voices? Parte del mismo valor. Nosotros también rechazamos el sentimiento de sufrimiento humano, pero para eso tenemos los cuidados paliativos, es decir, un acompañamiento al enfermo terminal, reduciéndole en un 100% el dolor y además apoyándolo en aspectos psicológicos y en aspectos espirituales. Es decir, hay una alternativa a matarlo. Pero si partimos del mismo valor, logramos que nos escuchen. Si empezamos diciendo esto es un homicidio, pues no nos escuchan. Y los católicos no estamos llamados a difundir nuestras ideas entre nosotros. La Iglesia es universal, Cristo nos llama a evangelizar a todo el mundo. Por eso tenemos que tener la inteligencia de encontrar lenguajes, nos lo pide Francisco, que permitan comunicarnos con quienes no piensan igual. Porque hay palabras, hay conceptos, lo hablaré en algunos segundos, que directamente cierran la posibilidad del diálogo con personas que no piensan como nosotros y por lo tanto la posibilidad de llevarles el mensaje rico del cristianismo y el catolicismo. En relación con el aborto, ¿cuál es el valor común que subyace en el reclamo del aborto? Pues la salud de la mujer. A nosotros también nos importa la salud de la mujer. Entonces, si empezamos por ahí y después decimos que el aborto no solo implica matar a un ser humano, sino que también genera un sufrimiento de por vida de la mujer, graves efectos psicológicos, estamos en un comienzo en sintonía que nos permite ser escuchados. Bien. ¿Cuáles son entonces los valores que subyacen a estas posiciones de ataque al matrimonio? Que son errores. Vamos a la causa material. El matrimonio llamado igualitario. ¿En qué valores se funda? ¿En la igualdad ante la ley? ¿En la justicia? ¿Y en el amor a la persona homosexual? Pues nosotros nos basamos en lo mismo para defender nuestra posición. En primer lugar, el amor a la persona homosexual. Coincidimos. El título que merece el trato digno de un ser humano, que es el amor, es el título de persona. Y el sustantivo es persona, homosexual es un adjetivo, la orientación homosexual es un adjetivo. Coincidimos, por eso podemos partir del mismo lugar. La justicia. El que las parejas
del mismo sexo puedan tener una regulación personal y patrimonial de sus relaciones, forma parte de la justicia que nosotros también defendemos, porque puede haber efectos graves de tipo patrimonial si no hay una regulación de esos bienes comunes que pueden tener las personas que forman una pareja del mismo sexo, y la igualdad ante la ley. Coincidimos en que debe haber igualdad ante la ley, aunque la igualdad ante la ley es en igualdad de condiciones, y el matrimonio, como dicen muchos productos, aplican condiciones y restricciones, pues para todos, para las personas heterosexuales, para las personas de orientación homosexual. ¿Cuál es el valor común que subyace el ataque a la causa formal, a que haya un compromiso? Pues la libertad como elemento constitutivo de la persona. Nosotros también partimos de ese elemento, de esa cualidad tan humana como es la libertad, tan propiamente personal como es la libertad. Pero creemos que la libertad también está en hacer opciones definitivas. Cuando uno adopta, por ejemplo, un hijo, no le dice el juez, pues lo voy a tener mientras me dure las ganas. Cuando uno adopta un hijo, hace una opción definitiva. Pues también uno puede hacer una opción definitiva de amar a otra persona, a una mujer, de una mujer a un hombre. Por lo tanto, partimos del mismo valor, pero tenemos un concepto distinto de la libertad. No es un atentado de la libertad hacer opciones definitivas, sino sería contrario a la libertad la adopción. ¿Cuál es el valor común que subyace a la crítica que se nos hace o se le hace al matrimonio a su causa eficiente, es decir, a un consentimiento matrimonial que consiste en un acto de amor, de entrega de sí total? Pues el valor de que el amor es sentimiento. Nosotros también consideramos que el sentimiento forma parte o es una dimensión del amor, pero solo una dimensión, la dimensión pasiva, la dimensión reactiva, pero el amor tiene un aspecto también activo, es decir, que actuamos a través de la inteligencia y la voluntad. Por eso podemos ceder, por eso podemos ser flexibles, por eso podemos querer lo que el otro quiere o la otra quiere, aunque nosotros no lo querramos. Porque el amor tiene un aspecto activo, porque amamos con todo lo que somos, y además de sensibilidad y de afectividad, somos inteligencia y la voluntad. Luego los amores enteros implican también acciones, y fundamentalmente el amor, el núcleo del amor, son las acciones de amor. Pero nosotros también partimos de que forma parte de una dimensión del amor el sentimiento, solo que no nos quedamos con el sentimiento. Y finalmente, la crítica a la causa final. Dentro de este relativismo ético, pues cada uno decide, dicen quienes atacan el matrimonio en este punto, cada uno decide sus fines. La intimidad afectiva y la intimidad sexual. Bien, nosotros también creemos que la intimidad afectiva y la intimidad sexual forma parte del matrimonio como fin, pero mucho más. ¿Por qué? Porque no lo inventamos. Porque los fines del matrimonio surgen del sentido de la complementariedad sexual y el sentido de que seamos hombres y mujeres, de que Dios haya diseñado a la persona humana masculina y femenina, es que busquemos nuestro bien a través de la complementación en toda esa riqueza diversa y que tendamos a la procreación y a la educación de los hijos. Por lo tanto, creemos que si bien la finalidad que reclama la unión libre, la unión con autonomía de fines, que es la intimidad afectiva y sexual, es válido, pues, pero también hay otros fines y fines objetivos. Vayamos ahora a los principales errores que puede encontrarse respecto de la identidad del matrimonio. Un primer error es considerar, y por la cual muchas personas deciden no casarse, solo firmar un papel. A ver, el papel es algo que aparece en el siglo XVI como instrumento de prueba de que se produjo un matrimonio. Hasta el siglo XVI las personas se casaban, los católicos se casaban, pero no expresaban su consentimiento matrimonial ante ninguna autoridad. Las poblaciones eran pequeñas, todos se conocían y no era necesario, por seguridad jurídica, expresar, repito, ese consentimiento ante la autoridad. Cuando empiezan a crecer las poblaciones, surge la necesidad de registrar la unión. ¿Por qué? Porque ya había esposos o esposas que no eran coherentes con los compromisos asumidos, que incluso se casaban nuevamente y nadie sabía que esa persona ya tenía un vínculo y una responsabilidad anterior con otra persona y con sus hijos. Entonces surge la necesidad del registro y ahí aparece el papel. Pero el papel no casa, el papel es un instrumento de prueba. Muchos creen que la diferencia entre estar casado y no estar casado es un papel. No, el papel es solo el instrumento de prueba. Otro error es considerar que casarse es solo una ceremonia y una celebración. Y por eso no se casan, porque no tienen dinero para costear la ceremonia y la celebración. Esto pasa mucho en zonas rurales. No, mira, el regalo en sí, el mayor regalo en sí, si no tienes dinero, es casarte.
es generar este tipo de unión sólido que es el matrimonio. Si no tienes dinero, pues cómete unas empanadas, unas arepas con tus familiares más cercanos y listo, pero regálate el hecho de casarte. Otro error es creer que el matrimonio es un contrato. El matrimonio no es un contrato, lo que rige sí es un acto jurídico porque implica un compromiso que genera derechos y deberes, pero no de tipo contractual. ¿Cuál es la lógica que impera hoy en el derecho civil matrimonial? Creer que el matrimonio es un contrato. Luego, el contrato se rige por el principio de autonomía de la voluntad. Las partes crean el contenido del vínculo. El cumplimiento de unas partes autoriza a incumplir a la otra. Nada de esto ocurre con el matrimonio. La psicología de un contrato es la desconfianza. La psicología del matrimonio es la confianza. Es tremendo la aplicación de la noción de contrato al pacto, alianza o compromiso que sí consiste el matrimonio. Otro error es creer que casarse, la diferencia entre estar casado o no casado es tener solo la bendición de Dios. No, sí, por supuesto que uno recibe la bendición de Dios, pero uno se entrega con una medida de sí que eleva la capacidad de amar. Ese es también el gran regalo. Otro error es creer que hay un matrimonio civil y religioso. No, es como creer que hay un hijo civil y un hijo religioso. No, hay un único matrimonio ecológico, natural, con dos regulaciones legales, la civil y la canónica. Muchas veces decimos incluso los católicos, a los novios los casa el sacerdote. No, el sacerdote es, como dijimos, testigo. Recibir el sacramento es realmente casarse. No, es al revés. Cuando uno se casa con todos esos elementos que vimos, se recibe el sacramento, es decir, Jesucristo se hace presente para seguir actuando con los novios. Uno va a casarse y si se casa, se recibe a Cristo, pero no al revés. El matrimonio es una institución creada por el Estado y la Iglesia. El matrimonio no es creado ni por el Estado ni por la Iglesia, es creado por Dios. El matrimonio es una unión machista en la que el hombre ejerce la autoridad y la cabeza es la familia. Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, hizo una reinterpretación del pasaje de San Pablo que habla de la sumisión de la mujer al hombre, y él habla de una recíproca sumisión en el amor. Es muy importante esto porque muchos rechazan el matrimonio porque rechazan la manera como se vivió el matrimonio en el pasado. Por eso es importante aclarar a los jóvenes que hoy las familias tienen un gobierno colegiado, que hombre y mujer somos iguales en dignidad y por lo tanto que la relación matrimonial es simétrica. Jesucristo nos dijo que muchas veces los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Me parece que el Papa Francisco nos está dando una gran luz, planteándonos este desafío de utilizar nuevos lenguajes para llegar al corazón de la gente que no piensa como nosotros y poder seguir regalándole a las personas, a las familias y a la humanidad entera este tesoro que es el tipo de unión matrimonial que es nada más y nada menos que la imagen, una de las formas de asemejarnos en forma más transparente al modo de ser y vivir de Dios. Dios es una comunión de amor y el matrimonio es una comunión de amor, no es una pareja, no son dos, es una unidualidad a la cual se suma Jesucristo que marca la diferencia.